Bien, seguimos con otro tema, Noticias 24. El fiscal jefe de la Araucanía, Roberto Garrido, el mismo que logró la condena de Héctor Yaitul, fue designado para liderar la investigación del triple homicidio de Carabineros ocurrido el sábado. Mientras tanto, sigue en toda la zona la incesante búsqueda de los asesinos. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con el ex coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Nicolás, muy buenas tardes. Pablo, con la experiencia que tiene, ¿cómo evalúa hasta el minuto lo que se sabe? Hay una investigación, hay datos que por supuesto son menester del Ministerio Público en diligencias que no son fáciles porque para empezar no hay videos, digamos, que podría dar algún tipo de avance en esta materia. Pero la ministra del Interior, Carolina Toá, en una entrevista durante la mañana decía, hay pistas, hay líneas investigativas, no estamos en una hoja en blanco en esta investigación. Sí, sería bastante raro que no existieran pistas ni líneas investigativas, ¿cierto? En unas circunstancias que efectivamente hay hechos concretos específicos como son los cuerpos calcinados y también las camionetas, ¿cierto? Con todo lo que hizo relación con las balas que se recibieron, ¿cierto? Y por lo tanto hay evidentemente una realidad y hay líneas investigativas y sobre todo hay una realidad. Y la realidad es que esto es un delito terrorista que da una señal inédita en el país, en la macrozona sur y hacia las policías, ¿cierto? Primero, desde la perspectiva del resultado, es decir, 3 policías asesinados, ¿cierto? Algo que no se había visto nunca en la macrozona sur, ni tampoco desde el retorno a la democracia en el país, el modo operandi a través de una emboscada que termina, ¿cierto?, con los policías asesinados y también desde la perspectiva de el control territorial. ¿Por qué? Porque lo que se busca por la orgánica específica es demostrar que quien manda en ese sector es la orgánica específica y no el Estado de Derecho, que incluso no a civiles, sino que a uniformados es capaz de directamente asesinar y por lo tanto desde esta perspectiva es de la máxima gravedad y por lo tanto se necesita tomar todas las acciones urgentes necesarias para poder desarticular completamente no solo esta orgánica, sino que todas las orgánicas que están presentes en la macrozona sur. Ahora, ¿por qué podemos hablar, ya hay en la experiencia, Pablo Urquizar, de la participación de una orgánica, de una organización criminal? De hecho, parte de la querella presentada por el gobierno es justamente por asociación ilícita, cuando aún, por ejemplo, a diferencia de otros casos, de otros delitos, de otros asesinatos, lamentablemente, se han adjudicado grupos que operan en la zona. Esto no sucedió. Hay que esperar, evidentemente, el Ministerio Público tendrá más información, pero ¿cómo se puede llegar a este punto de hablar de orgánicas cuando todavía no hay adjudicación o no hay elementos de la investigación que puedan llegar a eso? Por 2 razones. Sí. Primero, porque la resistencia mapuche, la gente opera absolutamente y tiene el control territorial sobre lo que se denomina el triángulo de la violencia en el cono sur de Arauco. El triángulo de la violencia en el cono sur de Arauco une las comunas de Cañete, Tirúa, Cañete, Contulmo, que es la ruta P72 y la ruta P60, donde precisamente se materializó esa acción. Y además, la resistencia mapuche lafkenche se da a conocer el 13 de abril del año 2020 en la ruta P72 con atentados, con disparos a civiles y directamente a uniformados. Parte de la estrategia político-militar de la resistencia mapuche lafkenche es asesinar y afectar a lo que dice relación con uniformados. ¿Por qué? Porque son los Claro. uniformados, son los carabineros, la policía de investigación y las Fuerzas Armadas quien tratan de imponer el Claro. Estado de Derecho. Y también la resistencia mapuche lafkenche, y esto es muy interesante, es la orgánica más violenta y más cruel de la macrozona sur. Es la que se ha adjudicado los atentados más grandes en, por ejemplo, la cantidad de viviendas y cabañas destruidas. El 21 de diciembre del año 2021 destruyó 31 viviendas y Claro. cabañas en Contulmo. El 28 de abril del año 2022 destruyó 35 Pablo, camiones, vehículos y también autos en la macrozona sur claro, y es en el términos de... responsable, por ejemplo, del atentado al Molino Sí, Grolmus. claro, y en términos, siguiendo la lógica que nos indica, siguiendo la lógica en términos de las acciones que ha llevado a cabo la resistencia, este grupo armado, y el control territorial que tiene en la zona donde se generó este triple homicidio macabro. Completamente un control territorial y esto lo vinculo además con la adjudicación. Nunca en la historia de la macrozona sur
un asesinato sea adjudicado por una orgánica radicalizada y terrorista. Eso es parte de la línea editorial de la orgánica y también de su legitimidad. Entre el año 2013 y el año 2023 se produjeron 56 asesinatos. Nunca, ni siquiera, por ejemplo, en el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay se adjudicó una orgánica. Por lo tanto, el no adjudicación en este caso no es la algo normalidad. anómalo. Importante eso, porque cuando, por ejemplo, se dejan panfletos son en ataque incendiario. Así es, y son referentes necesariamente, por ejemplo, a empresas forestales, etcétera, pero no en el caso de los homicidios puro y duro. Ahora, dentro de los distintos puntos, Pablo, se ha mencionado desde distintos sectores, especialmente desde la oposición, sector político, la necesidad de un estado de sitio en la macrozona sur. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo creo que primero acá hay que pensar y también ver la experiencia comparada, ¿cierto? La experiencia comparada en el caso, por ejemplo, de España, de la ETA, donde tenía un terrorismo nacionalista muy parecido al que existe en la macrozona sur y donde directamente el terrorismo de la ETA lo que hacía era asesinar policías y militares, ¿cierto? En el caso de España hay dos frases que son fundamentales. Primero, que acá está en juego la democracia y los derechos fundamentales. Y la democracia no solo tiene la opción de defenderse, sino que tiene el deber de defenderse con todas las herramientas que establece el ordenamiento jurídico. No ni una más ni una menos, ¿cierto? Y por lo tanto el estado de sitio es una herramienta que contiene el ordenamiento jurídico para efectos de utilizarla para los fines que corresponden. Pero aquí me parece que hay una discusión que se ha dado en más estado de sitio, menos estado de sitio, más inteligencia o menos inteligencia, pero la verdad es que se está poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo más relevante en cualquier situación para poder desarticular la violencia, el terrorismo en cualquier país, es una estrategia antiterrorista. En Chile no existe una estrategia antiterrorista que aborde el fenómeno integralmente, desde la prevención, desde la protección, de hecho, desde la siquiera se ocupa la ley antiterrorista reparación. para presentar querella. Ni siquiera se ocupa la ley antiterrorista. Si, resulta insólito, ¿cierto?, que en algo que es evidente, que es de terrorismo, como es lo ocurrido el día sábado con el asesinato de los 3 policías, las autoridades digan que, si bien coinciden con que es terrorismo, la ley antiterrorista, la verdad es que no tiene las facultades para poder perseguir como corresponde y por lo tanto usamos la legislación común, ¿cierto? Eso parece insólito desde esa perspectiva y acá de nuevo hay que se utilizar... Pablo, perdona, hay un paréntesis. ¿No estás de acuerdo en que el gobierno haya presentado una querella por otros delitos, sino por ley antiterrorista, en este caso en particular el asesinato de los 3 carabineros? Lo que pasa es que uno tiene que entender que lo mejor, ¿cierto?, es buscar aquellas herramientas que van a producir el resultado esperado. Y yo lo que necesito como Estado es que esas personas sean detenidas y sean condenadas, ¿cierto? Lamentablemente la ley antiterrorista es una ley que hoy día no tiene ni la legitimidad ni tiene las facultades para efectos de poder materializar y poder lograr el objetivo esperado. Y por lo tanto es razonable que el gobierno ocupe otra herramienta para perseguir esos objetivos. Por lo tanto, el estado de sitio también es una herramienta más y hay que analizarla no en su individualidad, sino que en su conjunto a la luz de una estrategia que hoy día no existe. Pensando en ese sentido también en una zona o macrozona sur, provincias que van a cumplir en unos días más, digamos, 2 años de estado de excepción constitucional. Así es. Las 4 provincias principales de la macrozona sur, que es Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, están desde el 17 de mayo del año 2022 con un estado de emergencia que sí ha producido una reducción de los hechos de violencia. El año 2022 respecto al 2021 se redujeron un 31% los hechos de violencia, el 2023 respecto al 2022 un 17% de los hechos de violencia, pero que se reduzca los hechos de violencia no significa que sean desarticulado la orgánica radicalizada y terrorista. Claro. No solo hay que pensar en el día sábado, sino que la semana anterior, al día siguiente de la condena de Héctor Yaitul, hubo un atentado de 17 maquinarias quemadas en Lautaro. Quien se lo adjudicó no fue ni la CAM, sino que la Liberación Nacional Mapuche. Por lo tanto, hay una realidad más compleja
que el Estado debe afrontarlo, pero no solo en este momento, sino que a corto, mediano y largo plazo, para efectos de definitivamente desarticular la violencia del terrorismo presente que viene desde 1997. La ETA en España empezó en 1958. Recién el año 2018 se logró desarticular definitivamente, 60 años. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo llamo es a una urgencia, a una paciencia y a una inteligencia para poder hacer las cosas bien y de una vez por todas desarticular la violencia y el terrorismo en la macrozona sur. Pablo, en el punto de vista de la inteligencia, ¿hacia dónde debería apuntar para ser más efectiva dentro de las herramientas, de las facultades que actualmente existan y entrega la ley para este tipo de casos? Es que hoy día la inteligencia es bastante deficiente. Si uno mira, por ejemplo, la principal agencia de inteligencia que tiene el país es la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia se regula por una ley que es del año 2004, que lleva 20 años sin modificación alguna y que es absolutamente deficiente. Ejemplos concretos, ¿usted sabe cuántos vehículos cuenta por ley de presupuesto 2024 la Agencia Nacional de Inteligencia? 4 vehículos. Solamente 4. Para todo el país. Para todo el país. ¿Cuántos funcionarios tiene la Agencia Nacional de Inteligencia? 155 para todo el país. Ahora, ¿pero solamente la ley, Pablo, sur, o es la postura que se tiene ante la institucionalidad de la inteligencia? Porque claro, la ley puede facultar, ahora, tener la voluntad, muchas veces se dice la voluntad política de darle más músculo a la inteligencia, ya sean instituciones, ya sean herramientas, no solo me imagino va por un tema de ley, la ley es desde la base, digamos, para ir creando esto, o reformando esto. Sí, lo que pasa es que lamentablemente acá se necesitan facultades legales. Son organismos públicos que necesariamente, por ejemplo, para tener agentes encubiertos, agentes reveladores, ciertos informantes, necesitan facultades legales para hacerlo con una inteligencia operativa. Eso no lo tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. O, por ejemplo, desde el punto de vista de exigir a los distintos organismos del Estado información para tener una inteligencia clara para efectos de disuadir, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Eso también requiere una facultad legal. Claro, por eso se hace tan necesario y me ha tocado conversarlo con parlamentarios, que son los que legislan justamente la idea de la ley de inteligencia de distintos sectores. Ahora, a juicio y a la experiencia también tuya como ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, ¿cuál es la piedra de tope para un proyecto que está desde 2004? La piedra de tope, y esto hay que decirlo con claridad, hoy día yo reconozco que el gobierno está muy claro hacia dónde ir precisamente en la macrozona sur desde la perspectiva de la crisis de seguridad que se está dando. Pero no hace mucho tiempo el gobierno hablaba de presos políticos, iba a Temucuicui, atentaban contra la ministra del Interior, no se querellaba, hablaba de Gualmapu, no querían renovar el estado de emergencia y por lo tanto la piedra de tope en inteligencia ha sido la misma, que es la ideología presente en algunas autoridades de ciertos sectores políticos que han trabado precisamente el avance en materia de inteligencia, pensando que la inteligencia se tiene que aproximar desde la desconfianza y no desde la confianza. Y eso me parece un error porque hoy día lo que más se necesita es inteligencia para poder enfrentar definitivamente el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Pablo, eso de la inteligencia ahora, desde los organismos que actualmente actúan en términos del orden público y seguridad en la macrozona sur, háblese policías, carabineros, policía de investigaciones, las Fuerzas Armadas también con el estado de excepción constitucional, el Ministerio Público, ¿cuál es el estado que ves tú actualmente en términos de cómo se ha desempeñado, digamos, esta crisis que se vive ahí? Yo creo que el Ministerio Público de un tiempo a esta parte también ha entendido correctamente lo que está ocurriendo en la macrozona sur. El Ministerio Público hace rato que se dio cuenta que lo que está ocurriendo en la macrozona sur no es un problema de violencia rural, sino que es algo mucho más complejo que la violencia rural y en ese sentido felicito completamente a uno de los liderazgos que está presente en el Ministerio Público, específicamente en la región de la Araucanía, que es el fiscal Roberto Garrido, el fiscal regional, que incluso ahora toma una causa que no corresponde a su región, sino que a la región contigua, que es la región del Biobío, para liderar
la investigación por el asesinato de los 3 carabineros. Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur. Pablo, nuevamente muchas gracias por el análisis y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.